Listo. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra última clase del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, el curso de SOMA. Ya vamos a dar por clausurado nuestro curso, básicamente con nuestra última sesión del día de hoy, en la cual pues hemos revisado a lo largo de estas 2 semanas todo el contenido que tiene que ver con la ley 29783. Por ahí quizá algunos puntos no nos ha dado el tiempo de revisarlos mucho más a detenimiento. Te recomiendo siempre que lo leas, que constantemente te estés revisando la normatividad a ver si es que ha cambiado algo. Y bueno, hemos hablado acerca de comité, hemos hablado acerca de peligros y riesgos, la matriz hiper, la política objetivos de seguridad, los registros obligatorios, todos ellos puntos importantes que debes considerar en el momento de implementar y mantener tu sistema de gestión de seguridad. El día de hoy vamos a tocar un tema complementario justamente a este sistema de gestión. Un tema que si bien es un poco extenso, de hecho aquí en ITEC ya lo estamos tocando como un tema completo, como un curso completo para llevar en 2 semanas. Lo vamos a revisar el día de hoy de forma muy resumida, de forma muy rápida también, porque la idea es que justamente te lleves todo el conocimiento completo, ¿de acuerdo? Te lo lleves, es decir, tengas al menos una visión general porque son situaciones que pueden llegar a presentarse, que lo ideal sería que no se presenten. Pero bueno, a veces sucede, a veces ocurre. Y bueno, cuando ocurre hay que saber darle respuesta también a este evento. Y justamente hablamos de accidentes. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer una investigación de accidentes de trabajo, al menos de forma general, para que te hagas una idea. Y ya en algún momento que te puedas inscribir al curso de investigación, o si es que ya te has inscrito, o si es que ya has tenido la posibilidad de hacer una investigación, entonces mucho mejor para que conozcas cómo se hace. Bien, si bien el día de hoy yo te voy a explicar cómo es el proceso, espero de todo corazón que nunca tengas que llegar a aplicarlo, salvo por ahí algún incidente o algún accidente menor. Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar con este tema. Primero, recordemos cuál era el objetivo de la seguridad. ¿Te acuerdas bien cuál era ese objetivo? Nosotros hacíamos seguridad con el objetivo principal de garantizar un ambiente laboral seguro y saludable en el cual ningún trabajador sufra algún tipo de accidente. Que si bien van a existir riesgos a las actividades, porque sabemos que el riesgo está en cualquier actividad, los accidentes no ocurran. Hacemos un conjunto de medidas y un conjunto de acciones para prevenir estos accidentes y las enfermedades ocupacionales. Ese es el objetivo primordial. Insisto, la seguridad es prioritariamente preventiva, más que reactiva. Sin embargo, ya que somos humanos, ya que cometemos errores y ya que ningún sistema de gestión es perfecto, pueden llegar a darse algún accidente de trabajo. El accidente nunca nos va a avisar, ¿no? No es como que tú te levantas un día y dices, "Ah, hoy día hace buen día, hoy día hace buen día como para accidentarse, ¿no? Hoy día huele a accidente". Muy difícil. O sea, sí probablemente puedas intuir o puedas más o menos prever que dadas ciertas condiciones o dado cierto comportamiento del personal, nos aproximemos a la ocurrencia de un evento. Pero con exactitud, cuándo va a ocurrir, no lo podemos saber. De ahí que la medida preventiva en seguridad esté constante en todo momento para evitar justamente esa ocurrencia o en todo caso, y me remonto de nuevo a mi tema de riesgos, si es que se llega a presentar, la severidad sea pequeña, sea menor, no te afecte en gran medida. ¿Ok? Muy bien. Parte de nuestra actividad entonces en supervisión justamente es realizar inspecciones constantemente al personal para verificar justamente que estén trabajando de la manera correcta. No vaya a ser que trabajen como podemos ver en esta lámina, cometiendo algunos actos imprudentes que luego clasificaremos como actos subestándares o actos inseguros que puedan poner en riesgo su vida o incluso la de sus compañeros. Muchas veces pasa que a veces con la misma venia del supervisor cometen este tipo de actos, probablemente los habrás visto en algún momento, por querer avanzar rápido, porque simplemente no quieren prestar atención a lo que es seguridad, sienten que seguridad les va a quitar el tiempo, porque no conocen realmente la forma correcta de manipular los equipos o las medidas de seguridad que se están implementando, simplemente van y cometen este tipo de actos, o porque se distrajeron, o porque se confiaron, el muy famoso exceso de confianza, que a mí no me gusta usar mucho en investigación de accidentes, pero que sí existe y que sí puede, y que sí a veces llega a formar uno de los factores por los que ocurre un accidente. Pero entonces lo que tenemos que hacer es justamente detectarlos, prevenirlos, corregirlos, sancionarlos en el caso sea necesario, para evitar la reiteración de estos y que se presente el evento más fuerte que viene a ser el accidente. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que la supervisión no se realiza en un único punto, ¿cierto? Y no es que podamos estar presentes en el mismo punto todo el tiempo.
Uno sale a campo, a veces tiene que verificar o inspeccionar diferentes puntos que están dispersos por varios sitios, gran cantidad de personal, a veces hay que dosificar el tiempo para estar un ratito acá, un ratito allá, un ratito allá. No podemos pagar tampoco nómina para tantos supervisores de seguridad para que vayan por todos los puntos o estén constantemente con ellos. En algún momento el personal se va a descuidar o en un momento el personal va a cometer la infracción. Por eso es que tú tienes que desarrollar el sentido de la supervisión para poder detectar rápidamente, de forma rápida, de forma breve, cuáles son esos actos y condiciones que el personal comete. Vamos a hacer una pequeña práctica. Yo te voy a mostrar aquí un video, ¿ok? Presta mucha atención. No es necesario que prendas tu micrófono ni que prendas tu cámara. Te voy a mostrarte aquí un video breve, un video sin audio para que no te me desconcentres y vamos a ver qué tipos de actos y condiciones puedes detectar. Generalmente este ejercicio lo hacemos con una lámina, ¿cierto? Ponemos ahí una imagen y tú simplemente pues me dices viendo la imagen estática qué actos y condiciones encuentras, ¿no? Aquí lo vamos a hacer con un video. Vamos a ver si mientras se están moviendo puedes tú detectar qué actos y condiciones hay. Presta mucha atención, por favor, al video. Es cortito, no dura más de un minuto, dura menos, no tiene audio, no te preocupes, no hay fallas en tus audífonos. Así que presta atención al video y a ver si puedes detectar actos y condiciones aquí. Voy a mover, vamos acá para que no pienses que por aquí donde estoy colocando está la situación, ¿de acuerdo? Bien, presta atención, por favor. Ok, tenemos un accidente de trabajo. Pregunta, respuestas rápidas. ¿Qué se tiene que hacer? Bien, Eloy, detectaste rápido que no tiene arnés. Muy bien. Cambié la pregunta. ¿Qué se tiene que hacer? Se accidentó un señor por no tener arnés. ¿Qué se tiene que hacer? Bien, Luis, me está respondiendo. Buenas noches. Brindar los primeros auxilios. Correcto, Eloy. Muy bien, dar los primeros auxilios. Ya nos acercamos al minuto de que se está accidentando. Necesito respuestas. Primeros auxilios. Juan José me dice inmovilizar. Patti me dice no moverlo. Ok, dependiendo gravedad, sí, forma parte de los primeros auxilios. ¿Qué más tendrían que hacer o qué más creen que se debería hacer? Tenemos a un señor que se ha caído desde altura, una altura considerable. Aparentemente es una lesión grave. ¿Qué deberíamos hacer? Primeros auxilios está bien. Verificar los signos vitales. Muy bien, Edgar. Pati también me dice llamar a los bomberos. Ok, a los bomberos o a la ambulancia o el servicio médico. Llaman a emergencias. Muy bien, Kevin. Corroborar sangrados. Correcto, muy bien. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que lo primero que se tiene que hacer ante este accidentado es brindarle los primeros auxilios, ¿cierto? No movilizarlo, verificar que no tenga sangrado, verificar que no tenga alguna lesión mayor, llamar a emergencias. Creo que todos lo tenemos claro esa parte, ¿cierto? En primer lugar, lamento haber tenido que meterte el accidente de esta manera, pero quiero que entiendas que así es como ocurre en la vida real. Tú sales un día a supervisar. Así como yo te dije al principio, no, hoy día es un buen día para accidentes que no ocurre nunca, pero tú sí te levantas y dices, hoy día voy a revisar tales cosas, voy a inspeccionar, voy a implementar un nuevo formato, voy a hacer tal y tal actividad para desarrollar mi paz, todo muy bien. Te presentas, haces, regresas a oficina de repente, todo muy bien, y te llaman, ingeniero, ocurrió un accidente. Así, de la nada. No te lo esperas tú realmente. La primera vez que yo tuve que enfrentar un accidente de gravedad, ¿sabes qué estaba haciendo? Auditoría. Estaba participando en una auditoría interna y me llamaron por este evento y fue un evento de consideración. Entonces el accidente nunca te avisa, el accidente te agarra así, de imprevisto. Y lo importante es que tú sepas cómo tienes que reaccionar y cómo tú tienes que actuar. Lo primero que ustedes me dicen es correcto, darle los primeros auxilios, eso es lo ideal, lo primordial. Sin embargo, recuerda y ten en cuenta que los primeros auxilios no son simplemente correr al herido para hacer los tratamientos o las cuestiones que ustedes ya deben conocer. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer en este caso, en los primeros auxilios, siempre es primero verificar o asegurar que no existan más accidentados. O sea, ¿a qué me refiero? En el video podemos apreciar, no lo voy a poner ahorita de nuevo, pero lo vamos a ver de nuevo más adelante. En el video podemos apreciar que el señor cae, ¿cierto? Cae de altura. De repente no lo has notado porque el video ha pasado rápido, pero hay dos reacciones importantes entre dos de los trabajadores que están en el primer nivel.
Uno de ellos se queda paralizado, probablemente por el shock, lo queda mirando sin reaccionar y en determinado momento él mira hacia arriba, como mirando de donde cayó. Por otro lado, hay alguien que está más atrás que él, que ve al accidentado y corre inmediatamente, sin percatarse de nada más, a prestarle los primeros auxilios. ¿Quién de ellos crees que tuvo razón? ¿Quién de ellos crees que hizo bien? Te adelanto la respuesta. Ninguno. Ambos hacen parte de bien y parte mal. Por ejemplo, el primer caso que te digo que se queda estático, definitivamente no está en condiciones de prestar los primeros auxilios. Sin embargo, hace bien al observar arriba. Porque ¿qué pasaría si este señor que se cae, ellos no lo saben todavía, pero qué pasaría si este señor que se cae fue porque fue un golpe, fue golpeado por alguna estructura que viene cayendo junto con él o alguna estructura se desmoronó junto con él? Entonces, él cae, el otro compañero lo ve, corre inmediatamente a darle los primeros auxilios, sin percatarse de nada más, y también se ve afectado por lo que viene cayendo detrás de él. Entonces, los primeros auxilios no simplemente es correr a lo loco y atender al herido así, como está siempre estar atención a mi alrededor. Por eso, y seguramente si lo has llevado en el curso, como curso aquí en ITEC o de repente en otro lado, lo primero que te dicen en primeros auxilios es asegurar la zona, ¿cierto? Asegurar de que nadie más ingrese, solamente el que va a prestar los primeros auxilios, evitar que hayan más accidentados. Ya tenemos uno, ¿para qué queremos más? No, pero ingeniero, ese señor se está muriendo, los segundos que pasan son críticos, está bien, pero eso no es justificación para exponer la vida de más personal. Entonces, de ahí la importancia también de que los primeros auxilios sean siempre un tema de capacitación recurrente en tus actividades de seguridad, en tus actividades preventivas, en tu plan de seguridad, en tu plan de capacitación. No pueden faltar esos primeros auxilios porque hay que hacerlos correctamente. ¿Estamos claros ahí? Realizas los primeros auxilios, verificas que todo esté conforme, que te puedas dar los primeros auxilios necesarios, llamas a emergencia, lo trasladas al centro de salud. No vayas a pensar bajo ninguna circunstancia que, digamos, en este caso, el señor se cae, le dan los primeros auxilios y él se levanta, sí, cabeza. Mano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí, ya estoy bien, ya creo que estoy bien, voy a echarme agua y sigo trabajando. Te caíste a una altura considerable, ¿cómo que ya estoy bien? En ningún motivo, en ningún momento en este tipo de lesiones se puede sustituir la atención médica. Dimos primeros auxilios, pero nosotros no somos especialistas en la atención médica. Sabemos dar primeros auxilios, probablemente lo hagamos muy bien, pero necesitamos de todas maneras que este personal vaya y asista a un centro de salud para que le den sus atenciones. No vaya a ser que empeoremos la situación. Bien, hay que llevarlo siempre con un profesional. Nunca demos ya por sentado por hecho de que ya lo peor ya pasó. Tenemos siempre que brindarle la atención necesaria. Dentro de lo posible, además recuerda que eso es un principio de la ley, ¿cierto? Principio de atención integral. Dentro de lo posible, hay que parar las actividades. Lo recomendable sería paralizar la actividad. Yo sé que esto no siempre se hace. También depende mucho de la gravedad. O sea, si fue un accidente leve, nunca en la vida van a parar las actividades. Si fue un accidente más grave, quizá la paren momentáneamente, pero van a terminar la jornada de todas maneras. Probablemente lo hagan. Si es mortal, ahí es un poquito más frecuente de que sí, como que restrinjan más la actividad porque igual la SUNAFIL va a tener que llegar de todas formas. Yo sí digo que hay que paralizar de forma parcial porque hay que tener en cuenta la situación de riesgo. O sea, tengo un personal que ha sufrido una lesión, ¿por qué ha sido? Claro que esto lo descubriremos en la investigación, pero a simple vista o la información de primera mano que tenemos nos dice qué es lo que ha tenido que ocurrir para que esta persona se accidente. Con esa información yo podré determinar si el personal puede seguir trabajando o estoy expuesto a que ellos también se accidenten. No puedo permitir eso bajo ninguna circunstancia, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario paralizar dentro de lo posible las actividades cuando detectemos que hay alguna situación inminente de riesgo para los demás trabajadores. Aparte que Sunafil, si llega a hacer la inspección y nota que existen estas condiciones de riesgo, también te va a clausurar. Tiene la potestad para poder cerrar temporalmente mientras duran sus investigaciones y mientras levantas observaciones, al menos en condiciones de riesgo. Además, la parte de paralizar temporalmente o parcialmente quizás, también es necesaria porque necesitamos hacer la investigación y necesitamos que el lugar donde ha ocurrido el evento no sufra alguna alteración. O sea, no queremos que le vayan a mover algo,
que no vayan a mover de lugar las cosas tal cual como están, dentro de lo posible, claro, ¿no? Digamos que el evento ocurre por una explosión o por una fuga de un gas, y obviamente no lo voy a dejar que el gas se siga fugando, ¿no? Se supone que tengo que contenerlo. Pero dentro de lo posible hay que tratar de no alterar la zona o el lugar donde ha ocurrido el accidente. Obviamente me he accidentado, también tengo que retirarlo de ahí porque tengo que atenderlo, ¿cierto? Entonces, dentro de lo posible hay que procurar que los cambios que se hagan sean menores y que se mantenga todos los registros necesarios, fotos sobre todo, gran cantidad de fotos del lugar, porque eso nos sirve después para la investigación. Una vez hecho todo esto, se procede también a hacer el reporte, ¿cierto? Hablábamos de esto en la clase anterior. Hay que hacer la notificación del evento. Si es un accidente fatal o un incidente peligroso, hay que hacer el reporte. La misma empresa, el empleador, debe entrar con su clave SOL y hacer el reporte del accidente y tiene un plazo de 24 horas de ocurrido el evento para hacerlo. 24 horas. Pasadas esas 24 horas, hay sanciones. Entonces, hay que reportarlo de forma inmediata. Ahora bien, si el evento ocurre, que ocurre es un accidente leve o un accidente incapacitante, un accidente que no fue fatal, entonces la responsabilidad recae en el centro de salud. Tú lo llevas a un centro de salud, te van a preguntar, señor, por qué viene usted? Accidente de trabajo, le pasó tal cosa en el trabajo. Lo atienden y lo registran, lo mandan al Ministerio de Trabajo como accidente de trabajo. Ellos tienen hasta cierre de mes para poder hacer el reporte del accidente. Bien, ellos ya verán el momento en el cual le van a hacer el reporte a la autoridad. Ellos ya ven el tema de su reporte. Es necesario hacer esto porque Tunafil luego recopila todas estas estadísticas para hacer sus estadísticas mensuales, Ministerio de Trabajo, y también porque dependiendo de gravedad, Sunafil va a caer a hacer su investigación también. Ingeniero, si yo reporto un accidente de repente que no es muy grave, Sunafil también me puede caer. Sí puede, sí puede llegar. De ahí a que lo vaya a hacer, ahí son términos diferentes. O sea, de que puede llegar a hacer la inspección, pero que lo vaya a hacer realmente no es tan seguro, porque dependiendo de los reportes que lleguen, Sunafil va a dar prioridades. Entonces, yo siempre repito, si a Sunafil le llega un reporte, digamos, de un accidente, dos accidentes leves, ¿ok? Un incidente, tres graves y un fatal, ¿a quién crees que le va a dar prioridad? El fatal, prioritariamente el fatal, y va a dedicar más recursos y más tiempo a investigar el fatal o los más graves. Entonces, sí puede ir, pero no necesariamente va a llegar. Ahora, si es un evento leve, si una FIL llega a investigar, probablemente haga su investigación. Si te detecta faltas, te pondrá sanciones. Si no las detecta, no las va a poner. Y las sanciones que te pongan va a depender bastante, ¿no? De la gravedad del hecho, de qué cosas te están faltando. Eso lo veremos un poquito hasta el final de la clase todavía para que te quede más claro. Bien, entonces hasta aquí estamos aprendiendo lo que se tiene que hacer de forma prioritaria. Entonces, el proceso de investigación que es posterior a todo esto que estamos hablando, viene a ser básicamente el proceso en el cual nosotros identificamos todos los factores, elementos, circunstancias, puntos críticos, todos estos elementos que concurren en un único evento y que ha ocasionado un accidente e incidente. Cuando yo hago una investigación de accidentes, yo no busco culpables, yo no busco responsabilidades o quitarme responsabilidades, como comúnmente se suele hacer, y yo no busco una causa. Yo busco toda una red de causalidad, porque entiendo o tengo que asumir que para que ocurra un accidente han tenido que pasar diferentes eventos o han tenido que presentarse distintos factores. Hay toda una red de causalidad. Llegaré a una causa raíz o varias causas raíces, probablemente. Pero estas han dejado tras de sí también toda una serie de elementos que es necesario identificarlos dentro de la investigación. Entonces, entiendan que yo no busco un único motivo y no busco responsabilidades, yo busco causas de accidente. Y la idea de esto, la idea de identificar estas causas es justamente saber cuáles fueron las razones, en qué he fallado y a partir de eso mejorar, tomar acciones correctivas, mejorar mi sistema de gestión, corregir lo que está mal y evitar la ocurrencia de más accidentes. Yo investigo accidentes porque no quiero que me vuelvan a ocurrir. No quiero que me vuelvan a ocurrir en la misma forma o en formas similares para poder prevenirlos principalmente. Es para prevenir, aunque claro, estamos actuando posterior al evento, por eso decimos que la investigación es más que todo una medida reactiva
al accidente, ¿de acuerdo? Una medida reactiva, no tanto de prevención, es más que todo de reaccionar, porque ya te ocurrió el evento. Bien, de ahí que sea muy importante eh, realizar la investigación de todos tus eventos, desde los incidentes hasta los accidentes más graves. Yo sé, y es una práctica común, que no te recomiendo que lo hagas, pero probablemente lo haces actualmente y se seguirá haciendo, probablemente por otras empresas también, que muchas veces no reportan sus incidentes peligrosos y probablemente tampoco sus accidentes leves. Hay una gran diferencia entre lo que realmente están reportando. Yo lo sé, es práctica común de lo que hacen, por desconocimiento de la ley, por temor, porque creen que si reportan va a llegar una fila y les va a poner una multa directamente, lo sé, entiendo. No te recomiendo que lo hagas, pero vamos a asumir que lo haces, ¿ok? Si lo hicieras, de todas maneras, al menos de forma interna, investígalos. Pienso que es más grave, no tanto por el tema de las sanciones, y esto es una opinión muy personal, pienso que es mucho más grave de no reportarlo, no investigarlo. Porque una cosa es que tú no lo reportes y el Estado no sepa, lo manejes internamente y todo eso, cosa que no deberías hacer, insisto, pero bueno, se hace. Pero no investigarlo ya es perjudicarte a ti mismo. O sea, eso ya no es por tema Estado tanto, sino es por un tema de mejora de tu sistema de gestión. O sea, te ocurre el evento, digamos que fue leve, porque generalmente los leves son los que no se reportan. Ocurre, dices, ah, sí, esto hay que corregirlo, tal, tal, y listo. No haces la investigación, no determinas causas. Entonces, ¿cómo vas a prevenir que más adelante no te ocurran accidentes? Entonces, no lo quieres reportar, ya, me peleo contigo, pero ya, no lo reportas. Investígalo. Date el tiempo y los recursos para investigar y saber por qué ocurrió. Ayúdate a prevenir la ocurrencia de accidentes más graves, porque esa es la prioridad. La prioridad es que no ocurran accidentes más graves. Ya eso lo manejarás internamente, harás tus correcciones de forma interna, bueno, eso aparte. Pero sí tienes que investigarlo. Investiga los fatales, investiga los incapacitantes, los leves y los incidentes. Todos esos hay que investigar. Incluso las enfermedades ocupacionales se investigan. Es obligación y es mucho más recomendable para tu sistema de gestión. Ten en cuenta eso también. Vamos a entender algunas definiciones de las cuales hemos estado hablando harto y probablemente todavía no las entiendas bien. ¿Qué cosa es un incidente? El incidente es todo suceso que ha acaecido o que ha ocurrido en el transcurso del trabajo o relacionado al trabajo en el cual una persona no sufre lesiones corporales. Ocurre un evento, potencialmente pudo ser relacionado, pero no sufrió ninguna lesión o de repente sufrió alguna lesión leve que no requiere mayor tratamiento, simplemente un primer auxilio muy básico y no requiere más. El incidente peligroso, en cambio, es un tipo de incidente, es un suceso también que pudo haber causado alguna lesión, no ocurre, no hay ninguna lesión, pero se estuvo más cerca o la lesión que pudo representar fue mucho más grave. Bien, como podíamos ver en la imagen y también lo veíamos en una imagen en la clase anterior, te cae una carga cuando tú estás pasando, pero no te toca a ti, incidente peligroso, incluso dependiendo de lo pesado. Ahora, ¿cuál sería una gran diferencia? Como para que tú lo puedas entender. Digamos, una persona está caminando, ¿no? En sus instalaciones, se tropieza y casi se cae. En el mismo nivel, ¿no? A nivel de suelo, casi se cae. Incidente. Ocurrió un evento que se tropezó y casi se cae. Al haberse caído probablemente habría sufrido alguna lesión. Mortal, muy poco probable, posible de todas formas, pero poco probable que ocurriera, pero sí pudo haber tenido una lesión. Incidente, incidente. Ahora digamos que él se hubiera tropezado en un andamio o se hubiera tropezado, o sea, estando encima de un andamio, o se hubiera tropezado subiendo unas escaleras. La lesión que hubiera sufrido sería mayor, ¿cierto? Incidente peligroso. ¿Lo entiendes mejor de esa forma? Ambos son incidentes, porque en ambos no hubo lesión. Casi se cae, se tropezó y casi se cae. Pero en uno de ellos hubo una lesión mucho más inminente. De ahí es que se especifica como un incidente peligroso. ¿De acuerdo? Bien. El accidente, en cambio, es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, ojo ahí, por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador o colaborador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o incluso la muerte. Consideraremos como accidente de trabajo todo aquello que ocurre dentro de lo que son tus funciones en el horario laboral o fuera del horario laboral
y dentro o fuera de las instalaciones de la empresa, siempre y cuando sea cumpliendo la orden de algún empleador o haciendo alguna actividad relacionada para tu empleador. Me preguntaban a veces al inicio de las clases, los primeros cursos que dicté, ingeniero, nosotros somos, digamos, no somos notificadores, trabajamos fuera de la empresa y uno de mis compañeros una vez se accidenta en su hora de almuerzo. Nos tocaba almorzar, pero el jefe nos llamó, nos dijo que avanzáramos porque tenía algo urgente, no sé qué, y él va en su hora de almuerzo y se accidenta. ¿Eso era accidente de trabajo? Sí. Pero el ingeniero está fuera de su horario. Sí, pero está haciendo una actividad para el empleador. Pero ingeniero estaba fuera de la empresa. Sí, pero tu actividad propia era hacerlo fuera de la empresa. Cuenta como accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Así sea, fuera del horario, como que digas, oye, no, me quedé más tiempo dentro de la empresa porque tenía que acabar algunos pendientes. Tengo que avanzar, no me van a pagar horas extra, o de hecho no me van a pagar, estoy aquí apoyando nada más, ¿no? Aquí ad honorem, y me accidento. ¿Cuenta como accidente de trabajo? Sí. No, pero si el empleador dice, no, él se quedó ahí porque quiso, estás haciendo una actividad para el empleador. Por más que él no te haya ordenado, estás haciendo una actividad para el empleador y es parte de su responsabilidad. A ver, que él demuestre de alguna manera de que te mandó a tu casa. ¿Existe esa prueba? Si no existe, muy difícil que pueda salirse con la suya con eso. Sea dentro o fuera del horario, dentro o fuera de las instalaciones, incluso si no hay una orden escrita que te diga, que aunque sería mejor que exista, pero así no hubiera una orden escrita, estás haciendo una actividad para el empleador, cuenta como accidente. De ahí que algunas empresas sean muy rigurosas con el tema de sus horarios. Hay algunas empresas que están muy al pendiente de la hora en que tienen que salir los colaboradores, porque si se quedan más tiempo y se accidentan, les va a tocar responsabilidad por ello. Es un tema muy sensible, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué no podría yo considerar como accidente de trabajo? Algo que a veces también me preguntan. Ingeniero, estoy yéndome al trabajo y me accidenté, ¿no? Yendo al trabajo me accidenté. ¿Eso cuenta como accidente? No. Pero ingeniero, yo me accidenté porque el empleador me puso una movilidad, ¿no? Viene una movilidad, me recoge que es de la empresa y me accidento dentro de la movilidad. ¿Ahí cuenta como accidente? No. Todo evento que ocurra en el trayecto de tu domicilio al trabajo o de regreso trabajo a tu domicilio no cuenta como accidente de trabajo. Bien, incluso si es que te ponen movilidad, no cuenta. Podría considerarse como accidente de repente porque digamos, ¿no? Pasa un bus, te recoge a tus compañeros y se choca y te lastimas. ¿Genera accidente? No. De tránsito, de tránsito será, pero de trabajo no va a ser. Por ahí que podríamos considerarlo como accidente de trabajo al chofer, porque él es el que está haciendo una función para ti, para el empleador, es decir. Pero después a los pasajeros, difícil. Por eso ese tipo de eventos se suelen pasar más como accidentes de tránsito. Podría considerarse como accidente de trabajo si es que tú te estás desplazando a otra sede o a otro lugar que no es tu zona habitual de trabajo por orden del empleador. Ahí sí cambia la cosa, porque te estás movilizando por orden del empleador específica a otra actividad, a hacer otra labor. Bien, de ahí que se podría considerar. Después, ingeniero, ¿qué pasa con los eventos deportivos? Un día nos invitaron a hacer una pichanga, tenemos ahí un descampado en el estacionamiento de la empresa, ¿no? Ahí pusimos arcos y pusimos a jugar fútbol ahí y me lastimé, ingeniero. Estábamos en horario de trabajo y nos dieron como que descanso porque había evento, no sé cuánto. Ahí cuenta como accidente de trabajo, no cuenta. Los eventos deportivos o recreativos que organice la empresa dentro de las instalaciones e incluso dentro del horario laboral no cuentan como accidentes, salvo, y que es muy raro, salvo que te hayan obligado a estar ahí. Digamos, te mandaron un comunicado y la empresa dijo, "Oh, oye, por fiestas patrias, digamos, por fiestas patrias, gran pichanga de confraternidad entre las áreas todos asistir, ¿no? A tal horario. Y vas y le preguntas a tu jefe, jefe, tengo que ir. Y te dice, no, la verdad es libre. Si quieres irte a tu casa, normal, ¿no? Pero me gustaría que vengas porque, bueno, no para el equipo, para ganar. No, jefe, no quiero, me voy. Y te vas. Y dices, no, sí, jefe, me quedo. Si dices me quedo voluntariamente, entonces no cuenta como accidente porque tú voluntariamente decidiste venir. Ahora bien, si el jefe te dice, no, sí, tienen que venir porque los que no vienen les vamos a descontar, le vamos a mandar memo porque no vinieron, porque esto es obligatorio, es parte de sus funciones. Aguanta, ahí sí es otra cosa. Ahí sí estás yendo por orden del empleador. Ahí sí contaría como accidente de trabajo. Bien, ¿de acuerdo? ¿Alguien alguna duda, pregunta hasta aquí sobre accidente? Ah, aquí tengo varias preguntas. Muy bien.
Muy bien, Eloy, más de 105, correcto, muy bien, gracias por el aporte. Que me dice darle un derrame post-accidente y causar la muerte, sí, correcto, en el ejemplo que veíamos anteriormente, sí, así es. Heidi me pregunta, una vez tuve un accidente fuera del trabajo, en una moto, y llegué al trabajo. 2 horas después me dio dolor de cabeza, de cuerpo, mareos. Le dije a mi jefe que si me dejaba ir y me dijo que no. Sé que fue externo, pero ¿cómo se maneja esos casos? Bien, Heidi. Eh, Ahí tu empleador se arriesgó mucho porque espero que haya sido leve tu caso, pero suponiendo que vamos al extremo y te hubiera pasado algo grave, habría sido responsabilidad de ellos que no te dieran las atenciones necesarias. Entonces, el empleador bajo ningún motivo puede, pues, poner por encima de la salud de sus trabajadores las obligaciones laborales, básicamente. O sea, si alguien ha tenido algún accidente y tiene necesariamente que ir a atenderse, o sea, tiene toda la libertad de poder hacerlo. Ese tipo de eventos deberían ser sancionados por SUNAFIL. De ella que se abra la investigación y que generen las evidencias necesarias para poder sancionarlo, un poquito complicado. Pero sí, claro, o sea, hay que siempre entender de que cualquier evento de este tipo es prioritariamente siempre lo que es la salud, ¿no? Prioridad siempre tu salud, prioridad siempre de que te vayan y te atiendan. Eh, Suponiendo, Heidi, vamos a suponer que te accidentaste, vamos a suponer que tú la moto la usas para hacer actividades de la empresa y supongamos que te accidentas, te caes, qué sé yo, vas al centro médico, te revisan, te atienden, aparentemente todo está bien, te dicen, no, todo está bien, a mí te parece que solamente es el golpe, tomes el día, ¿no? Ellos tendrían que darte, por ejemplo, tu descanso médico. O sea, no podrían ellos tampoco, pues, descontarte, ¿no? Por un evento de este tipo. Si eso contaría, obviamente, como un accidente leve. Si tú haces desplazamientos dentro de tu horario porque el empleador te ordena que los hagas, cuenta como accidente de trabajo. Ahora, yo sé que muchos no lo pasan, muchos lo pasan como accidente de tránsito. Por un tema de que prefieren que sea efectivo el SOAT que otro tipo de seguro, o porque de plano no tienen otro tipo de seguro porque no les compete o porque no lo quieren tener, entonces, lo manejan más como accidente de tránsito, pero debería contar, teóricamente, como un accidente de trabajo. Bien, entonces, Heidi, respondiendo a tu consulta, eh, lo ideal sería conversar con los jefes, indicarles que es obligación de todo empleador priorizar la salud y seguridad de sus trabajadores y que si tuviste este tipo de eventos, era necesario que te den el permiso para poder ir a un centro médico. Porque si te llega a pasar algo grave, la culpa va a ser de ellos porque ellos no te dejaron ir. Ahí se le podría poner una demanda a la empresa y la empresa sería la que termine perjudicada. Bien, yo sé que siempre se tiene la noción o el concepto, la idea de que las empresas siempre van a tener todo a su favor. Eso probablemente funcione con empresas muy grandes, estimado, pero con las empresas normales que tiene la nación, pues muy difícilmente realmente les va a alcanzar pues, para poder hacer ese tipo de pagos que tú probablemente crees que se hacen o que hacen todas las empresas, muy difícilmente los va a poder hacer ante entidades más grandes como son las UNAFIL, por ejemplo. No siempre ocurre. No digo que no ocurra, sí puede llegar a ocurrir, sí puede haber ese tema de las influencias, pero no es que sea tan común como tú crees. O sea, será común de repente en empresas mucho más grandes, quizás, pero de todas maneras no por eso tienes que dejar de reportar. Tú insiste de todas maneras. En algún momento toda esa red oscura que existe por ahí se va a terminar cayendo. Nada es eterno, no te preocupes. Así que nosotros prioricemos siempre en hacer las cosas de forma correcta y realizar las denuncias respectivas cuando se consideren convenientes. ¿De acuerdo? Bien, volviendo a lo que es accidente. Existen 3 tipos distintos de accidentes, conforme nos indica el reglamento de la ley de seguridad. Primero está el accidente leve, es decir, por ejemplo, en el caso que le ponía aquí a nuestra compañera, ella se accidenta, va al centro médico, el centro médico le dice, bueno, aparentemente todo está bien, ¿no? Tus exámenes sale todo normal, pero te recomiendo que te tomes el resto del día, ¿no? Ve a tu casa, descansa, mañana ven al trabajo. Entonces, se tomó el resto del día, perdió la jornada de ese día, pero el día siguiente ya regresa a su actividad. Entonces, es un accidente leve porque no hay descanso médico. Solo se tomó a lo mucho ese día. O de repente se tomó solo un par de horas para descansar y luego va y regresa al trabajo. Eso se considera como un accidente leve. Independientemente de la gravedad de la lesión, si el médico no te da descanso médico, se cuenta como un accidente leve. En cambio, un accidente incapacitante es aquel en el que no puedes retornar al día siguiente. El médico te dice, no, señor, un mes de descanso, una semana de descanso, 2 días de descanso, incapacitante. Ingeniero, pero fueron 2 días, no tuvo una lesión mayor.
Sí, pues, pero la ley dice que si es un accidente en el cual te dan descanso médico, se considera como un accidente incapacitante. No pienses que los accidentes se llaman leve, grave y muy grave o leve, grave y mortal. Es leve, incapacitante y mortal. Y el incapacitante cuenta cuando te dan descanso médico. Así sea por un día, así sea por 2 días. ¿De acuerdo? No vayas a cometer el error de que tú lo registras de repente como leve porque dijiste, ah, no, pero es una lesión así muy, muy, muy leve. No, no hubo un riesgo a su vida, le pones leve. Ponte que te lleguen a auditar o que te caiga la zona fija. A ver, tu registro de accidente, sí, mira, tuve 3 leves. A ver, leve, oh, pero ¿por qué si dice leve le has puesto días perdidos? No, si es que, bueno, fue leve, pero el médico dijo 2 días de descanso. No, pero tiene 2 días, entonces no es leve, es incapacitante. No, pero él se lastimó poquito nomás. Pero la ley dice que si tiene descanso médico es incapacitante. Entonces, no cometas ese error. Si tiene descanso médico, ni modo, incapacitante. En el incapacitante también hay distintos tipos. Tenemos el total temporal, es decir, que el trabajador no puede movilizarse o no puede hacer sus actividades de manera temporal. Por ejemplo, yo tengo un trabajador, se resbala, digamos que se cae y se fractura el brazo. Bien, van, lo atienden, son sus curaciones, lo enyesan y todo lo demás, y esta persona que enyesada, su bracito de repente, o vamos a decir que fue su pierna mejor, su pierna, no puede caminar muy bien, esta persona, el médico le dice, bueno, mire señor, ¿sabe qué? Por condición de su salud, yo creo que usted no va a trabajar todavía hasta que se recupere completo. Lo mandan a descanso médico, en el cual debe guardar reposo absoluto, entonces, no es que todo su cuerpo esté inmóvil, sino que el médico recomienda que no haga más actividad de forma temporal hasta su recuperación. Entonces, eso es un accidente incapacitante total temporal. Bien, en cambio, es parcial permanente cuando terminó tu recuperación, por ejemplo, o el médico analiza y determina que una parte de tu cuerpo no va a quedar bien. O sea, no la perdiste, o sea, no te amputaron nada, no perdiste nada de tu cuerpo, pero no lo puedes usar del todo bien. Por ejemplo, vamos a suponer que la lesión es en el brazo, ¿ya? Vamos a volver al brazo y digamos que te recuperaste, aparentemente pasó tu recuperación, pero de todas maneras, después del accidente y después de tu tratamiento, el brazo no le puedes hacer mucha fuerza. Como que te cuesta moverlo, te cuesta levantarlo. O sea, sí lo puedes mover, pero ya no al máximo de su capacidad como antes. Como que ya quedó, como que ya no funciona igual, por la edad, por ave motivos, etcétera. Entonces, como tu brazo funcionalmente ya no es el mismo, parcial, permanente. ¿De acuerdo? Porque permanentemente ya tu brazo quedó parcialmente eh, afectado. Bien. Y es total permanente cuando ya esta perturbación a tu organismo es mucho más notoria. Como que, digamos, si lo ponemos en términos de porcentaje, al menos por encima de las 2/3 partes de su capacidad ya no la puede recuperar. Está como a 1/3 de su capacidad, por ejemplo, ¿no? A un 30% de su capacidad de tu brazo. Ya no, no lo puedes, ya no funciona más. O ahí sí cuenta también el tema de las amputaciones, como que pierdes completamente parte de tu cuerpo, de tu organismo, incluyendo si es solamente un dedo. Género, si pierde un dedo no sería parcial nomás, no, porque el dedo lo perdiste en su totalidad, no perdiste parte del dedo, o sea, ¿cómo sería parte del dedo? O sea, lo perdiste por completo, perdiste todo el dedo, entonces ahí sería un total permanente, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, por si no te queda claro, parcial permanente es que hay una perturbación en la funcionalidad de tu cuerpo. Te lo pongo más claro, la vista. Digamos que tuviste una explosión que afectó la vista y ahora tu vista ya no ves igual que antes. O sea, sí ves, todavía ves, pero digamos en términos de tu capacidad, de lo que veías antes, ahora ves solamente un 80%, 60%, la mitad de repente. Puedes ver, pero ya no al 100% de tu capacidad, pero están ahí tus ojos y puedes ver, parcial permanente. Ahora bien, si perdiste por completo la vista, ahí sí sería total permanente. O la perdiste ya a tal punto en que es prácticamente como si no la tuvieras, total permanente. ¿De acuerdo? A eso va el tema de parcial y total permanente. Hay otro tipo más que se suele usar mucho, aunque no está dentro del reglamento de la ley de seguridad, aunque sí lo encuentras en el reglamento de minería, que es justamente el parcial temporal, que es un tipo de accidente en el cual tienes descanso médico también, inmovilizan una parte de tu cuerpo, pero puedes seguir trabajando, te rotan a un punto de trabajo en el cual
no hay mayor riesgo para ti, pero puedes seguir laborando. Eso sí es el caso cuando, por ejemplo, te enyesan un bracito o de repente tuviste una lesión aquí en el oído y te ponen aquí un parchecito, no sé cuánto, y sigues trabajando parcial temporal. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tipos para incapacitante. Y por último, el accidente mortal es todo aquel que produce, obviamente, la muerte del trabajador. ¿De acuerdo? Ya el trabajador fallece, pierde la vida. Ese sería el accidente mortal. Bien, hasta aquí, ¿está quedando claro? ¿Sí está quedando claro hasta aquí? Ah, me preguntan. Luis Ayán me dice, si es un leve y al día siguiente debe volver al trabajo, sin embargo la empresa le da un día de descanso con goce, será igual leve, ¿cierto? Claro, siempre y cuando no haya un descanso médico de por medio, se puede seguirse considerando leve. Si la empresa voluntariamente dice, no, mira, ¿sabes qué? Para estar más seguros, ve y descansa, no está perdiendo días. O sea, tú le quisiste dar ese día, entonces esa parte. En cambio, si el médico le otorga, ahí sí sería leve, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso similar en el cual a un trabajador que aparentemente estaba bien, sufrió un incidente, que aparentemente era incidente porque no había lesión o no se notaba. El médico determina que sí tuvo una lesión leve y le dijo al trabajador, ¿tú cómo te sientes? ¿Quieres descansar? El trabajador le dijo, bueno, no, yo la verdad me siento bien, quisiera volver. Y el médico igual le dio 2 días de descanso. Y ya por esos 2 días ya no lo podemos registrar como leve, tenemos que registrarlo como incapacitante. Aunque se habló con el médico y le dijo, no, pero yo estoy bien, yo quiero trabajar. Le dijimos, no, oye, si quieres, descansa, porque si no, igual no te vamos a descontar, ¿no? Pero si quieres trabajar, bueno. El médico dijo, no, pero ¿usted cómo se siente? No, yo estoy bien. Ah, bueno, entonces. No le dio descanso y leve. Entonces, cuando hay el descanso médico de por medio, ahí sí se considera como incapacitante. Si no lo hay, tú voluntariamente le dices como que, no sé, adelanta vacaciones, qué sé yo, ahí no se cuenta como accidente incapacitante. Bien, ¿por qué debo investigar el accidente? En primer lugar, y obviamente lo más común, es para prevenir accidentes, para prevenir futuros accidentes. O sea, ya me ocurrió un evento, independientemente de su gravedad, ocurrió. Ahora tengo que evitar que más trabajadores se me accidenten, ¿de acuerdo? Esto va a ayudar a la mejora del sistema de gestión. Muchos dicen, ocurrió el accidente, tu sistema fracasó, falló por completo. No estoy de acuerdo, pero yo lo veo desde un punto de vista del sistema de gestión, obviamente. Ningún sistema es perfecto y un accidente de repente puede ocurrir, incluso los fatales. No significa que todo el sistema ha fallado. Sí han habido fallos, sí han habido errores, hay que corregirlos. Y justamente ahí entra la importancia de que exista un sistema, porque si existe un sistema de gestión es que vamos a hacer mejora. Ahora bien, si tú me ocultas el accidente, no lo investigas, no tienes sistema de gestión, porque no estás cerrando el ciclo, no estás haciendo mejora continua. Bien, entonces la investigación sirve para hacer la mejora del sistema de gestión. Por cumplimiento legal, recuerda que es obligatorio investigar todos tus accidentes de trabajo mortales, incapacitantes, leves, incidentes, enfermedades ocupacionales, por un tema de reducción de costos, ya que vas a prevenir más accidentes, vas a reducir pérdidas por ausentismo del trabajador, por su recuperación, por las pensiones que tengas que llegar a dar, por las sanciones que te puedan caer, por pérdida de recursos, por pérdida de infraestructura o daños a la infraestructura, etcétera. Entonces, por un tema de reducción de costos, también hacemos investigación de accidentes. Mejora el compromiso. Cuando ocurre el accidente, es un evento chocante para la mayoría de tus trabajadores y es muy fácil que muchos de ellos pierdan el compromiso con la empresa, porque lo primero que van a pensar es, se accidentó por culpa del empleador, sí, aquí no nos cuidan, aquí no se preocupan por nosotros. Entonces, si nosotros investigamos, le damos la relevancia, le damos la importancia y mejor aún, cumplimos todo el proceso y damos acciones de mejora, entonces los trabajadores entienden de que sí hay una genuina preocupación por los trabajadores, sí hay una genuina preocupación por el elemento humano, que es lo más importante en la empresa. Entonces, ayuda a mejorar ese nivel de compromiso. Es una oportunidad de aprendizaje, aunque no es la forma ideal de aprender. Recuerda que debemos siempre ser más preventivos que reactivos, pero de todas maneras, pues si ocurre el evento, hay que usarlo para poder mejorar, aprender y mejorar y no cometer los mismos errores. Por un tema de imagen de la empresa también, una empresa siempre es mejor percibida toda vez que cumple con seguridad en lugar de ocultar sus eventos. Así, por ejemplo, tú tienes conocimiento de alguna empresa que cada que se accidentan, lo pasan por agüita tibia, lo esconden o sacan el cuerpo y dicen, no, no tengo nada que ver, no, ya ni trabajaba para mí y cosas así. Y un día te dice, oye, ¿no quieres trabajar para mí? ¿Te van a dar ganas de trabajar con esa empresa?
Sí, nada más, en corto. ¿Te van a dar ganas? A mí me llegó una oferta así, y la verdad, no, no, muchas gracias, ¿no? Pero me gusta cómo estoy ahora por el momento. Entonces, de preferencia, hay que cumplir siempre con las medidas de seguridad. Bien, el reporte ya lo habíamos hablado, no te olvides, hay que entrar al sistema de la Sunafil, hacemos el reporte dentro de las 24 horas, los que son los incidentes peligrosos y los accidentes mortales, y el centro médico ya reportará los leves, los incapacitantes y las enfermedades ocupacionales. Eh, También te he pasado, te he compartido las tablas, lo que va a ir. Recuerda que en el reporte lo que vamos a colocar básicamente es información de primera mano que se tiene respecto al evento. Todavía no estamos llegando a la causa. Bien, ahora sí sobre el proceso de investigación. Lo primero que hacemos es conformar una comisión investigadora. Esta comisión investigadora va a ser la encargada de hacer toda la investigación de la empresa. ¿De acuerdo? Esta comisión tiene que estar conformada, lo conforma el empleador, pero está conformada por representantes del comité. Recuerda que el comité de seguridad tiene que participar en la investigación de los accidentes. Y recuerda que tu comité, de nuevo, es paritario. Por lo tanto, tu comisión tiene que tener un representante del empleador y uno de los trabajadores. Muchos a veces dicen, ah, sí, tiene que ver el comité, ya manda a uno del empleador, está más cerca, más fácil. ¿Y de los trabajadores? No, pero ¿para qué? Ya va uno del comité. Pero el comité es paritario. Entonces, siempre tiene que ir en par. Uno del empleador, uno de los trabajadores. ¿Vas a mandar dos del empleador? Dos de los trabajadores. A menos que ese del empleador que estás mandando extra, no, si bien forme parte del comité, pero va representando otra área, porque en una comisión, y si bien esto no está determinado por la normativa, esto es más una sugerencia, o también encontrado en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de construcción, debe tener representantes del comité, representante de operaciones o jefe de la unidad, representante del área de seguridad también, ¿no? O el encargado de seguridad de la zona donde ocurre el accidente. Si quieres ser un poquito más detallado en tu investigación, puedes traer de repente también algún otro especialista que te pueda dar una visión más amplia acerca de lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Entonces, formas tu comisión, levantan un acta simple en la cual aperturan su comisión investigadora y es esta comisión quien tiene que dirigirse al lugar de los hechos a hacer la investigación. Yo te recomiendo que se dirija y no que espere la información. Hay algunas comisiones que se forman y esperan que todo les manden. No es tan efectivo. La comisión tiene que ser la encargada de ir, verificar, hacer las entrevistas, traer todas las evidencias y luego analizar para elaborar el informe. La comisión también elabora el informe de investigación, que ya luego tiene que ser presentado al empleador, el comité también se mete ahí para que apruebe, revise el informe y lo agenden dentro de las estadísticas de seguridad. Pero eso lo hace pues la comisión investigadora. Entonces se dirige al lugar de los hechos, saca todas las evidencias, haz de cuenta que son como esas series de criminología, así igualito, son como un grupo de detectives que van, buscan pistas, determinan por qué ocurre el accidente, sino que ellos no persiguen a ningún malhechor, sino que esta comisión, su malhechor, por así decirlo, va a ser la causa raíz del accidente o las causas raíces que pudieran presentar. Entrevistarán testigos, realizarán diagramas, establecerán una línea de tiempo, es muy importante establecer una línea de tiempo para saber cómo ocurre el evento, ya todo esto pues forma parte de su proceso de investigación, ¿de acuerdo? Ten en cuenta también, y esto de repente no lo dije al principio, que al momento de investigar accidentes, siempre tienes que tratar de llegar a una falla de control. Es decir, hay que llegar al punto en el que el sistema de gestión ha fallado. Porque muchas veces reviso informes de investigación de incidentes, por ejemplo, de incidentes o también de accidentes, que siempre he encontrado las mismas causas que me mandan. No, yo no solamente aquí dentro de la empresa, también en otros lugares que me mandan para dar una chequeada, me mandan y lo que concluyen, la mayoría de los casos es exceso de confianza. No, este evento ocurre por exceso de confianza. Un hecho fortuito, ¿no? Porque no se puso el EPP, el trabajador. Y todo casi siempre todo va orientado al trabajador. El trabajador esto, el trabajador no hizo esto, el trabajador se confió, el trabajador no midió el peligro, etcétera. Y las medidas de control siempre van asociadas a reducción, 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 difusión, difusión, reducción. Siempre a eso. Y eso es un error. Tu análisis de causa de accidente, tu investigación debe concluir no solo con una falla del trabajador, que sí probablemente haya fallado, pero tiene que concluir con fallas de la empresa, con fallas, bueno, más que de la empresa, del sistema de gestión. ¿En qué he fallado? En mi hiper. He fallado en mi programa de capacitación, en mis inspecciones, en algo referente al sistema de gestión, porque la mejora no lo voy a hacer en base al trabajador únicamente.
tengo que hacer la mejora desde mis controles. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, el comité va a hacer dos cosas importantes. Bueno, yo lo detallo como cuatro cuando hacemos el tema completo, pero aquí lo vamos a tomar en dos puntos importantes. Recopilar evidencias y entrevistar testigos. En el tema de recopilar evidencias, tiene que tomar bastantes fotos. Puede usar una cámara digital o una cámara profesional, o puede ser simplemente la cámara de su celular, lo que gustes, pero toma fotos, gran cantidad de fotos. Fotos de detalle, fotos del lugar específico, la posición donde quedó el trabajador, por ejemplo, y también fotos más amplias, como que más panorámicas, donde se vea todo, por ejemplo, ¿no? Todo el lugar de trabajo, de ubicación, de repente también, así, panorámicas y de detalle. Toda la gran cantidad de fotos que puedas. Llena tu memoria de puras fotos. Gran cantidad de fotos, ¿de acuerdo? De todo, absolutamente todo. Ah, mira, aquí estaba, aquí se ve un chorrito de líquido rojo de la persona. Bueno, un chorrito de sangre aquí, ah, una foto. Ah, por aquí, mira, quedó su calzado, foto. Mira, por aquí algo quedó colgando, foto. Colgando me refiero a equipo, no vayas a pensar que una parte del cuerpo de la persona, un equipo quedó colgando, una faja por acá quedó colgando, por aquí esto parece que se ha golpeado, foto, foto, toda la cantidad de fotos que tú puedas, ¿de acuerdo? Diseña un plano de ubicación, un croquis o un boceto también respecto a cómo ocurre el accidente. Esto lo hacemos con la finalidad de entender. Si bien yo ahorita al principio de la clase te mostré un video de la ocurrencia de un accidente, esto no siempre se tiene. Esto es un caso excepcional en el cual se tuvo un video donde lo que ocurre, pero en la gran mayoría de los casos eso no está. Simplemente te llaman y te dicen, oye, ocurrió un accidente. Bien, ¿grabaron qué pasó? Mano, ¿yo cómo voy a saber que en ese momento iba a ocurrir un accidente? Entonces, los gráficos, los diagramas, los planos de ubicación y los croquis o los bocetos te ayudan a entender gráficamente cómo ocurrió el evento. Por eso es importante hacerlos y también van dentro del informe. Toma en consideración huellas, rastros, pisadas que hayan quedado como remanentes del accidente. Por ejemplo, digamos que el accidente fue porque te chocaste con un cargador. Huellas de dónde a dónde se desplazó el vehículo, si se volcó, de dónde a dónde es que se llega a volcar, ¿no? Dónde derrapas, etcétera. Entonces, eso forma parte, pues, también de lo que estás recopilando como evidencias, ¿de acuerdo? La posición de los equipos, en qué posición han quedado, este, como te decía, ¿no? De repente, oye, mira, acá encontré una faja que está colgando, ¿por qué esta faja está aquí? ¿Por qué este químico se encuentra en este lugar si debería estar en otro lado, etcétera? También toma evidencias de eso, toma notas de todo eso. Lleva una cinta métrica, mide, toma distancias, tomas alturas, de dónde a dónde cayó ese trabajador. Ese trabajador en el video vemos que se cae a una altura de tantos metros, etcétera. Eso también forma parte. El estado de sus EPPs. ¿Cómo quedó el EPP? A ver, su calzado le sirvió para proteger los pies, el casco o el arnés, si es que lo hubiera estado usando. Eso nos ayuda también a entender si el EPP lo ha ayudado a protegerse o no. Y por último, y una de las cosas también más importantes en recopilación de evidencias, los registros. Los registros de seguridad, todo lo que tiene que ver con papel. Gran cantidad de información, documentación, matos, procedimientos, etcétera. Dame un momento, por favor, Pillito. Ok, sorry por la interrupción, disculpa. Bien, como te decía, la parte más importante también de recopilación de evidencias y uno de los puntos más difíciles, complicados y tediosos es justamente la recopilación de registros, documentación, papel, formatos, capacitaciones, si existe o no procedimiento para esta actividad, si existe un estándar, un manual, la matriz hiper del puesto de trabajo, ATS de la actividad, si el trabajador tenía examen médico o no, si se formó o no un comité, si fueron o no capacitados específicamente en este procedimiento y específicamente para esta actividad, si han hecho monitoreos, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de registro, la parte de documentación es un punto muy importante porque justamente vamos a sustentar si hubo o no actividad preventiva de la empresa.
Y determinaremos con ellos si la empresa realmente hizo lo necesario para prevenir el accidente. Digamos en este ejemplo que vimos al principio, el trabajador se cayó y te dicen en la investigación, oye, ¿y él tenía trabajo en altura? ¿Él tenía capacitación en eso? Sí, claro, yo capacitado. A ver, y revisas tu listado de asistencia, verificas los nombres. Sí, mira, acá está, mira, justo antes del accidente, fue oportuna, muy bien. Reviso y no encuentro el nombre de esta persona. No, pero yo sí capacité, pero él no. Él no estaba capacitado. No, pero yo sí di mi capacitación, sino que él no vino. ¿Y no te aseguraste que él la tuviera para hacer la actividad? Fallaste. Por eso te digo que es un punto importante y tedioso, porque vas a buscar todos tus registros, que supongo que deben estar ordenados, los vas a buscar y vas a buscar el nombre de la persona y muchas veces no lo vas a encontrar. Porque no siempre todos los trabajadores te se meten a todas tus charlas, ¿cierto o no? Se fue de vacaciones, lo mandaron a hacer otra actividad, se olvidó de firmar el bendito registro y no tomaste evaluaciones como para sustentar de que sí estuvo, sino que no firmó y te va a faltar. Y vas a contar a ver si llega siquiera a sus 4 capacitaciones mínimas al año y algunos ni siquiera llegan. Tú dictaste los 4 y él solo participó en 3. Entonces él no tiene sus 4 mínimas al año y te van a poner sanción por eso. Por eso siempre se recomienda que dictes más de 4, dictas 5 o 6. Ya que no exista 4 de esos 5 o 6, ahí sí sería muy grave. Por eso te digo que esta parte es complicada y tediosa. Yo tuve la oportunidad de participar en una investigación no fatal. Recuerdo que nuestro informe tenía más o menos unas 20, 30 páginas de análisis y todo lo demás. Y la parte de anexos que tenía que ver con toda esta documentación, en términos de trabajo, plan de trabajo, autorizaciones y todo lo demás, eran más de 200 hojas, de puro anexo, de puro sustento de que había actividad preventiva, para efectivamente evidenciar de que se hizo prevención en seguridad, sino que, bueno, lamentablemente el accidente ocurre, ¿no? Lastimosamente llega a ocurrir. Y aún así nos pusieron sanciones por parte de la SUNAFIL, aún sustentando de que se hizo actividad preventiva, porque concluyeron de que no fueron suficientes de todas maneras. Entonces, por eso te digo que esta parte es muy, muy minuciosa y por eso te recomiendo que tengas siempre tus registros debidamente ordenados y al alcance. ¿De acuerdo? El otro punto es la entrevista a los involucrados. Hay que entrevistar a los testigos. Prioritariamente hay que entrevistar al accidentado mismo, sino que esto no siempre es posible, ¿no? Si es un accidente leve o un incidente, puedes entrevistar directamente al involucrado. Ahora, si es un incapacitante, no siempre se puede. Está en descanso o de repente está inconsciente, no puede hablar contigo, o simplemente pues, fue un fatal y cómo lo vas a entrevistar en ese caso. Entonces, no siempre se puede. Si no se puede con ellos, a sus compañeros, los que estuvieron más cerca de él, quienes estuvieron trabajando con él ese día, a su jefe, probablemente también, de ellos hay que sacar sus declaraciones. ¿Qué necesito saber de ellos? Bueno, para eso primero tienes que preparar tu cuestionario previamente. No llegues simplemente al azar a ver qué cosa se me ocurre preguntar. De antemano tienes que saber qué cosa quieres saber de él. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas que te responda? Eso apúntalo, anótalo. Durante la entrevista probablemente te surjan otras preguntas, lo cual es completamente válido, pero al menos lo mínimo que necesitas saber tiene que estar ahí. Aparte, tienes que crear un entorno cómodo. Si bien yo te dije, eres casi como si fueras los detectives de criminalística que se ven en las series, insisto, no estás buscando culpable, no vas a meter a nadie a la cárcel, ¿de acuerdo? Entonces, no atosigues al testigo, no seas como que le pones ahí con una lamparita nada más a decir, no, tienes que decirme todo lo que sabes porque lo vas a estresar al testigo, ¿no? Es decir, pues, y no te va a responder realmente lo que necesitas saber. Se va a cerrar, no va a querer contestarte nada, se va a olvidar de lo que pasó, entonces no te va a funcionar. También es conveniente, dentro de lo posible, que la entrevista se haga en el mismo lugar de la ocurrencia de los hechos, para ver si es que el testigo logra reactivar en su memoria la secuencia de eventos de ese día. Sé bastante empático, no estás buscando culpables, recuerda que él también se ha visto afectado por la pérdida de su compañero, por la lesión de su compañero, no necesariamente que haya perdido la vida, por la lesión de su compañero, le pudo haber pasado a él, entonces tienes que mantener ese nivel de empatía con el trabajador. Haz preguntas abiertas, evítate las preguntas que se responden con un sí o con un no. Oye, ¿es cierto que tú estabas ahí con tu compañero? Ah, sí. ¿Y tú lo viste cómo ocurre el accidente? No. Y dime, ¿es cierto que ustedes antes de empezar la actividad ya sabían que algo malo podía ocurrir?
No, no. Y es cierto que el jefe estuvo ahí con ustedes. Sí, no te dice nada. Simplemente te está respondiendo tú mismo y él está dejando que tú orientes la historia por donde tú quieras, pero no recibes información. Preguntas siempre abiertas. Cuéntame, ¿usted qué función desempeñaba ese día? Ah, sí, a mí me tocaba hacer tal, tal. Dígame, ¿qué fue lo último que vio de su compañero? ¿Qué fue lo que le dijo su jefe? ¿A qué hora empezaron la actividad? ¿Dónde tenían que estar ubicados? ¿Por qué cree que ocurre el accidente? ¿Qué fue lo que usted vio? Preguntas abiertas, preguntas que el trabajador o el testigo pueda explayar, pueda dar su testimonio de forma más abierta. Toma siempre notas detalladas de todo lo que te está diciendo, de preferencia que sea uno por uno. Si tienes varios testigos, uno por uno. No los tengas a todos en el mismo lugar a la vez. Porque cuando los tengas así en grupo, lo más probable es que solamente uno de ellos hable. Y el resto mueva su cabeza y digo, sí, sí, así pasó, sí. Y nada más. Entonces vas a quedarte con una sola versión, de preferencia por separado para que todos hablen. Ingeniero, pero ellos internamente podrían ponerse de acuerdo y mantener una sola versión. O de repente no quieren participar. Claro, pero de todas formas, así ellos se hayan puesto de acuerdo, tú tienes la chance de poder hacer más preguntas individuales a cada uno e ir sacando si efectivamente es lo que pasó o de repente pasó algo más. Entonces, entrevistas individuales, uno por uno. Bien, valida la información. Siempre asegúrate de lo que te están diciendo, efectivamente, es lo que entendiste es efectivamente lo que ellos quieren decir. Ok, según lo que usted me está diciendo entonces, entiendo de que los dos se habían acercado y mientras su compañero descendía al espacio confinado, usted se quedaba afuera verificando, ¿no? No, no, señor. Él subió primero y luego yo iba a subir y luego yo iba a bajar después. Ah, ok, entonces iban a bajar los dos. Sí, efectivamente. Ah, listo, me corrijo. Valida la información, que todo quede efectivamente claro. De ser necesario también que él firme su declaración con su firma y su huella, dentro de lo posible. Algunos no quieren firmar por miedo de represalias. Por eso siempre tienes que tratar de quitarles ese miedo de que estás investigando porque quieres votar a alguien de la empresa. No, no va por ese sentido el tema de la investigación. Podría ser un efecto colateral, en algún momento quizás, pero el trabajador no tiene que tener ese temor durante la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez culminado todo este proceso de recopilación de evidencias, hola Mari, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tienes alguna duda o pregunta antes de pasar? Mari, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Ok, si tuvieras duda de repente y tu micrófono no lo puedes activar, recuerda que lo puedes dejar por el chat también, por si acaso. Bien, una vez que tenemos toda la información recopilada, bueno, se me va el tiempo. La comisión investigadora, perdón, se reúne y analiza las causas del accidente. El análisis de causa raíz es la pieza fundamental, la pieza central de tu informe de investigación. Aquí lo que vamos a determinar es justamente por qué ocurre el accidente. La norma no te establece de qué manera haces tu análisis de causa, simplemente te dice que debes identificar causas inmediatas, causas básicas y fallas de control. El método en el cual las vas a determinar depende enteramente de ti. Hay distintos métodos. Puedes usar el método de los 5 por qué, puedes usar el diagrama el diagrama de árbol, el de espina de pescado, el diagrama de Ishikawa, el de causalidad de pérdidas, la metodología ICAM de queso suizo. Cualquiera de estos métodos los puedes usar, el que creas más conveniente. En este caso, nosotros vamos a usar el de causalidad de pérdidas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo muy simple en los minutos que nos quedan, porque se nos va la hora, en el cual vamos a realizar un análisis de causalidad de pérdidas muy simple respecto al evento que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Vamos entonces a simular en el video que tuvimos al principio el accidente como tal y vamos a sacar sus causas, ¿bien? Ingeniero, recién yo llego, disculpe la tardanza, por favor, puede mostrarme de nuevo el video, no sé de qué están hablando, de acuerdo. Vamos a ver el video una vez más y presta mucha atención porque en base a eso vamos a hacer el análisis de causa de forma rapidísima porque nos gana el tiempo, ¿de acuerdo? Presta atención nuevamente y vamos a ver el video otra vez. Aquí teníamos, por si puedes notar, un trabajador que está ascendiendo por esta escalera de aquí, fíjate lo que está haciendo, tropieza y fíjate cómo cae primero aquí y luego cae acá. Lo que te decía, uno queda en shock, el otro corre directamente a ayudarlo. ¿Recuerdas? Bien, entonces aquí hemos visto el evento del accidente. El trabajador resbala, estaba subiendo con una sola mano la escalera, mientras la otra tenía un plano, cae aquí primero y luego cae hacia abajo. Y así es como ocurre el accidente. Bien, ya. En base a esto, nosotros como que
Asumiremos toda la ocurrencia de los eventos para generar un una situación ficticia, porque yo no tengo los datos específicos de este accidente, simplemente tengo el video, en el cual vamos a hacer la investigación, ¿de acuerdo? Vamos a poner entonces lo siguiente. Alrededor de las 9:30 de la mañana, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en infraestructura metálica de la empresa, ejemplo SA, el señor Juan accidentado se hallaba ascendiendo al tercer nivel cuando intempestivamente cae desde la escalera hacia el segundo nivel y luego al piso, ocasionando como consecuencia una contusión severa en la cabeza, rotura de la clavícula izquierda, lesiones varias en el cuerpo. Insisto, esto es inventado, ¿de acuerdo? Estamos asumiendo todo esto en base al evento que hemos visto. Obviamente que tú cuando hagas tu propio informe de tus propios accidentes o incidentes, vas a poner pues la información real de lo que ocurrió, ¿cierto? Bien. Entonces hasta aquí detallamos qué ocurre el evento. Primero, establecemos una línea de tiempo. Como te digo, aquí tuvimos el video. Asumamos que no lo tuvimos nunca. Bien. Línea de tiempo de ocurrencia. Una línea simple y colocas. 7:15 empiezan las labores. 8:35, operaciones comunica que hay una actividad en el tercer nivel. Fíjate bien, a las 7 han empezado, pero recién 8:35 han comunicado que hay una actividad más en el tercer nivel. 9:15, 2 horas después de empezar la jornada, recién le avisan al trabajador que tiene que hacer la actividad. ¿Ok? 9:25, el trabajador se dirige a realizar la actividad, por eso le ves leyendo un plano, y a las 9:30 ocurre el accidente. Entonces, fíjate cómo a través de esta línea de tiempo simple, sin hacer nada del otro mundo, estamos ubicando cada evento para saber cómo es que se llega a dar el accidente. A partir de esta línea yo ya puedo, por ejemplo, identificar uno de los factores de por qué ocurre, ¿cierto? Puedo notar que la actividad no estaba debidamente planificada. ¿Te das cuenta? Grafico, hago un croquis de ubicación. ¿Dónde estaba el trabajador? Puedo hacer un plano, también puedo hacer un boceto. Puedo incluso apoyarme con las fotos que he tomado. Suponte que esta sea una foto del frontis o de espaldas de la estructura donde ocurre el evento. No lo es, pero vamos a suponer que lo es, ¿de acuerdo? Entonces yo ubico al trabajador. ¿Sabes qué? Aquí estaba mi trabajador. El trabajador estaba ascendiendo al tercer nivel. Entonces él se cae al segundo nivel conforme lo vimos en el video. Y luego de caerse aquí, se cae al piso. ¿Te diste cuenta? Eso es como ocurre. Entonces, con esta gráfica, si yo no he visto el video para nada, si soy alguien que recién se está conectando a la clase del ingeniero Carlos porque tuve otras actividades y no sé qué video están hablando, con este gráfico puedo entender qué cosa fue lo que ocurrió. Ah, mira, tuve un trabajador que subía y luego se cayó aquí y luego aparentemente no había nada que lo contenga y se cae al primer nivel. Bien. Y también es necesario añadir qué cosa, las distancias, en este caso las alturas. ¿De qué distancia se cayó este señor? Obviamente esto, insisto, es simulado, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora paso a mi modelo de causalidad de pérdidas. Lo que tiene este modelo es que vamos a identificar 5 niveles. Primero la pérdida, que en este caso viene a ser la lesión. La lesión que tuvimos, según lo que vimos en el ejemplo, es la fractura de la clavícula, contusiones, traumatismo interno. ¿Por qué se produjo esta pérdida? Por el accidente o incidente, que en este caso fue caída a distinto nivel. ¿Por qué ocurre este accidente incidente? Causas inmediatas, actos y condiciones subestándares. ¿Y por qué se dieron estas causas inmediatas? Causas básicas, factores personales y factores de trabajo. ¿Y por qué se dieron estas causas básicas? Faltas de control, que es lo que yo quiero encontrar. ¿En qué falló mi sistema de gestión? ¿Fallé en el programa? ¿Fallé en mis procedimientos? ¿O fallé en mis controles de que están en la matriz hiper? De esta manera determinaré que mis faltas de control ocasionaron causas básicas, que a su vez ocasionaron causas inmediatas y que termina ocasionando el accidente que produjo la pérdida, la lesión en el trabajador. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la causalidad de pérdidas. Y justamente cuando vienen a inspeccionar tu informe, lo que te van a buscar generalmente son estos tres. Yo sé que a muchos les gusta llegar solamente hasta aquí, algunos quizá aquí con errores, pero muy pocos llegan hasta a encontrar faltas de control. Y ese es el error, por eso es que no hay mejora en los sistemas de gestión. Bien, entonces, vamos a simular nuevamente, de forma muy breve, mis causas inmediatas, actos y condiciones subestándares. ¿Qué es un acto subestándar? Toda omisión o acto indebido que hace una persona respecto a un procedimiento, un incumplimiento respecto a un procedimiento. De ahí su diferencia con el acto inseguro. Yo cometo un acto subestándar, sí, por ejemplo, subo una escalera sin arnés, ok, pero mi procedimiento dice que toda actividad en altura tiene que llevar un arnés. Entonces, estoy omitiendo, estoy incumpliendo un procedimiento.
Suponte que la empresa no tiene ese procedimiento y yo subo sin arnés. Ojo, ¿es un acto subestándar, Inge? No, porque no hay un estándar que le diga al señor cómo tenía que trabajar. ¿Se expuso a un riesgo? Sí, seguro. Esa es la diferencia. Que para que exista un acto subestándar, tiene que haber un procedimiento de cajón. Si no lo hay, entonces es un acto inseguro y mi falla sería de que no había procedimiento. ¿Entiendes? Es importante clasificarlos así para entender más a detalle por qué ocurre el accidente. Bien, podemos ver mucho más a detalle también cuando veamos el curso en el momento que se vuelva a abrir. En este caso, por ejemplo, el primer acto que podemos encontrar es que no usa el arnés de seguridad. El señor sube sin ningún tipo de arnés, estando ya en altura. Otro acto que hace es que el señor estaba tan ensimismado en su plano que no revisa la escalera, simplemente sube prácticamente a ciegas, sube casi leyendo su plano al mismo tiempo y se resbala y se cae. Bien, entonces esos son algunos eventos que han ocurrido. ¿Hay más? Claro, claro que hay más. Por ejemplo, el tema de estar subiendo con las manos ocupadas, de repente también no se puso correctamente los EVPs, etcétera. Pueden haber más, pero para fines de este ejemplo voy a usar solamente estos dos. La idea es que me entiendas cómo se hace nada más. Las condiciones subestándares vendrían a ser situaciones o entornos de riesgo, características de mi entorno, que se desvían de lo indicado en algún estándar. O sea, tengo un procedimiento, un estándar o un manual de uso que me dice, así tiene que estar las características del entorno. Y se incumplen esas condiciones, entonces son condiciones subestándares. Si no hubiera dicho estándar, entonces sería una condición insegura. Misma forma. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar que no había redes o barandales en la zona de trabajo. Quizás si hubieran existido, este señor hubiera caído al segundo nivel, altura de 1 metro, y nada más. Probablemente se hubiera lesionado, quizás, bueno, ya, vámonos al extremo, de repente se hubiera fracturado, de repente también por una mala caída, pero la lesión habría sido mucho menor que al momento que se cae los 2 metros más abajo, ¿cierto? Entonces, era necesario contar con ese barandal o con esa red de protección y no lo tuvo. Falta de señalización respecto a actividades de alto riesgo. En un lado se señaliza o se indica que aquí es obligatorio usar un arnés o que aquí es obligatorio usar tal o cual EPP, no lo encontramos. Supongamos que no lo encontramos. La escalera estaba sucia con un material que hace al colaborador deslizar, ¿ok? Entonces aquí tenemos otra condición, ya la escalera se encontraba aparentemente sucia, el colaborador no la revisa y por eso es que se resbala, porque vemos que se resbala y se cae. Entonces, así determinamos nuestros actos y condiciones que son nuestras causas inmediatas. Mari, veo que sigues levantando la mano. ¿Tienes alguna duda, pregunta, por favor? No. Ok, ok. Continúa entonces. Una vez que hayamos identificado estas causas inmediatas, pasamos a identificar las causas básicas. Y aquí hay dos, factores personales y factores de trabajo. Los factores personales tienen que ver con la persona. ¿Cierto? Características de la persona, mi nivel de habilidad, mi nivel de formación, si tengo o no experiencia haciendo la actividad, mi estado de salud física e incluso mental, la actitud que tengo ante el trabajo, si estoy o no comprometido con la seguridad, eso vienen a ser factores personales. Características mías, propias de mí, que son las que desencadenaron o los actos subestándares o incluso también, ¿por qué no?, las condiciones subestándares. Pueden haber desencadenado cualquiera de las dos. ¿Ok? Hay situaciones en las que se pueden dar. Entonces, esos vienen a ser mis factores personales. Aquí, en este ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, que el trabajador no tenía capacitación en trabajo en altura. Género, eso no sería una condición, puedes ponerla como condición, pero si yo evalúo a la persona como tal, digo, ¿sabes qué? Falta de habilidad porque no tiene la capacitación necesaria. No tenía la capacitación en trabajo en altura. El trabajador tiene 2 meses de iniciar labores con la empresa. Bien, probablemente su nivel de experiencia no sea el adecuado. De repente necesitaba más entrenamiento o más experiencia para saber que a esa altura necesita llevar un arnés. Nunca tuvo un llamado de atención por incumplimiento en seguridad. Bien, entonces por un tema de actitud parece que no va la cosa porque si bien tiene poco tiempo, no tengo algún conflicto con él respecto a que él sea tienda o él no me cumple respecto a seguridad. Aparentemente todo está en orden por aquí. Bien, actitud, bien. El trabajador hace una semana solicitó a la empresa un adelanto de 2 meses de salario por temas personales. Ingeniero, ¿qué Michi tiene que ver esto con la prevención?
Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sorry, parece que se me fue la conexión, disculpen, internet falló ahí, disculpen, disculpen. Hola, 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 bien. Sorry, se me fue el internet, no sé en qué parte me quedé, por favor, chicos. Vamos a repetir toda esta parte de nuevo por si acaso. Se me fue el internet, disculpen, no me di cuenta hasta después. Bien, decía que los factores personales tienen que ver con características de la persona, ¿cierto? Tiene que ver con su nivel de experiencia, de formación, de conocimiento, de destreza, de habilidad, de su estado de salud física y mental, y probablemente también por un tema de actitud, su actitud y su compromiso respecto a la seguridad o al trabajo. Aquí estamos identificando algunos, por ejemplo, no tener capacitación, falta de formación, tener poco tiempo de labores en la empresa, falta de experiencia, falta de habilidad, no tener incumplimientos en seguridad, entonces ahí me indicaría que por actitud no va el tema porque no hay ningún tipo de llamado de atención por este lado. Te decía el tema de que el trabajador solicitó adelanto por temas personales. Te lo puse, insisto, no por un tema de que nosotros seamos los guardianes o los protectores de los trabajadores, pero sí por un tema de darle relevancia a la salud mental de un trabajador, que te puede ocasionar inconvenientes. O sea, insisto, puede haber trabajadores tan desconcentrados de la actividad que pueden poner en riesgo su propia vida o pueden poner en riesgo la vida de sus compañeros por descuido, no porque quisieran dañarlos, sino porque simplemente no se concentraron. Y hay actividades o situaciones que requieren la completa concentración del trabajador. Te lo pongo de la siguiente manera. Tienes que hacer una labor en altura o una labor de alto riesgo, cualquiera, y te llega el trabajador con evidentes signos de que la noche anterior ha estado ebrio. ¿Lo dejas trabajar? Probablemente no, porque no está en condiciones de hacerlo. No, él te dice, no, ya pasó de noche, ¿no? Yo estoy sano, estoy con la cruda un poco, pero estoy sano. Pero no está concentrado, no se va a concentrar igual. Y esos errores pueden ocasionar una desgracia. Entonces, de ahí que le tengas tanta importancia al tema de la salud mental de un trabajador, ¿ok? El trabajador no cuenta con certificados de estudios técnicos, ¿ok? Me sigue dando luces de que no hay realmente una habilidad por parte de la persona y examen médico vigente con ninguna restricción. Entonces, por tema de salud física, tampoco va por ahí el tema. Vamos. Ahora los factores de trabajo, otra causa básica. Los factores de trabajo tienen que ver con las condiciones y circunstancias relacionadas pues con tu entorno laboral. Ya tiene que ver más con las situaciones o características del entorno. Diseño del lugar de trabajo, si se cuentan o no con los equipos disponibles, si se implementan o no prácticas de seguridad, si existe o no comunicación dentro de la empresa, si se forma realmente una cultura de seguridad, todo eso forma parte de los factores de trabajo. En este ejemplo, tendremos que la escalera estuvo muy antigua, está en mal estado. Era un factor de trabajo, está en mal estado. ¿Puede ser una condición? Sí, como que también puede desencadenar una condición. Por eso es un factor de trabajo. No se encontraba presente el prevencionista de riesgos. Entonces, había fallas en la supervisión. Esta era una labor de consideración y no hubo un prevencionista para verificar o vigilar o inspeccionar o de repente hacer que se firme un ATS. Probablemente ni se firmó. No se contaba con orden de trabajo, esto ya lo sabíamos porque de la nada le mandan a hacer la actividad a esta persona a última hora. La falta de planificación suele cobrarse varias vidas también. No se realiza la adquisición de equipos para trabajos en altura. Notamos de que no ha habido una reciente adquisición. Falta también de una falla en la condición de trabajo. Y no se cuenta con programa de capacitaciones para trabajos en altura. Todos estos entonces son condiciones que tienen que ver más con la actividad, con el trabajo, que con la persona. Bien, esas son entonces las causas básicas. Ahora, entonces llegamos a partir de estas dos causas a las faltas de control. Vamos a concluir en tres. Pueden haber muchas más, ¿ah? Pero vamos a concluir en estas tres. Falta de programa de inspecciones a los ambientes, fallas en el programa de capacitaciones al personal al no considerar trabajos en altura y falla en el programa de inspección de actividades. En general, tema de inspección y tema de capacitación. Muy bien. Entonces, mi acción de mejora. Vamos a tomar, en base a mis fallas de control, tomo alguna acción para corregir estas fallas en el control. Entonces, mis acciones de mejora van a ser orientadas a prevenir la ocurrencia de más accidentes. En primer lugar, sí hay que hacer la reinducción al personal respecto a la prevención de los riesgos, eso va de cajón. Hay que actualizar el procedimiento de trabajo y la hiper. La hiper siempre se actualiza después de cada accidente. Ya te lo explicaba en la clase del día lunes. No identifiqué el riesgo o no lo evalué correctamente, o sí lo identifiqué y lo evalué bien, pero mis controles fueron insuficientes o simplemente no funcionaron.
Por eso entonces la hiper sí o sí va a tener que actualizarse, va a tener que cambiar, va a tener que añadir más cosas, prioritariamente eso. Gestionar la adquisición de equipos anticaídas, ¿ok? Y capacitar al personal respecto a trabajos en altura. Noto entonces que mis mejoras no van solamente al tema de capacitar, reducción y actualización de documentos, sino que también hago gestión o adquisición de nuevos equipos, algún tipo de control de ingeniería o algún tipo de control de eliminación. Eso es lo importante que debes considerar en tus acciones de mejora. Luego de ello, habrá que implementarlas, también hay que implementarlas y verificaremos también si fueron o no eficaces. Entonces, eso es el proceso de investigación de accidentes en sí. Hemos corrido bastante por el tiempo y porque, bueno, eso es un tema extenso que no da mucha chance de poder verlo en 1 hora y media, pero hemos hecho lo posible. Bien. ¿Qué sanciones puede haber a la SUNAFIL en caso de incumplimientos, en caso de infracciones o por accidentes también? Las infracciones de SUNAFIL, perdón, se dan principalmente si eres una micro, pequeña o no MIPE, ¿de acuerdo? Depende si eres una microempresa, una pequeña empresa o de repente no eres MIPE, tu cantidad de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción. En base a eso te colocan esta cifra, ¿no?, en porcentaje de la UIT, que actualmente, si no me equivoco, es de 5.100 o 5.150, no me acuerdo bien. Está por encima de los 5.000 soles. Entonces, por ejemplo, tienes una infracción grave, no eres MIPE y tienes más de 100 trabajadores, te colocarán 7.83 UITs de infracción. Multiplica 7 por 5, son como unos 35.000 que te van a cobrar. Bien, eso es entonces, son el tipo de sanciones que te colocan. Ingeniero, ¿cómo sé cuál es una infracción leve, grave, muy grave? Principalmente, aquí te las dejo enlistadas. Las infracciones leves tienen que ver con alguna falla o incumplimiento que no represente realmente una lesión tan grave a la persona o un incumplimiento muy grave respecto a la documentación. Digamos, encontré un contenedor de residuos, por ejemplo, volcado, ¿no?, o sin su tapa, por ejemplo. No voy al extremo. Ah, mira acá, falta orden y limpieza. O, ¿sabes qué? Te encontré que tus documentos, tus papeles están regados por el piso, no los has recogido. ¿Ok? Falta orden y limpieza. Una infracción leve de repente, ¿no?, por falta de orden y limpieza. O incumples alguna medida de forma muy leve. Digamos, tienes tu política de seguridad y no le has puesto la fecha, por ejemplo. Tienes la política, pero te faltó una cosita, ya, leve. En cambio, ya son graves cuando esta falta de orden y limpieza, por ejemplo, sí implica un riesgo grave. Encontré, se me ocurre, eh, un contenedor sucio y con fugas y es de un químico nocivo. Aguanta, ahí sí hay un riesgo inminente a la persona. Infracción grave. Si no informas de tus accidentes e incidentes peligrosos ni los investigas, también es una infracción grave. No hacer tu hiper, no hacer tu evaluación de riesgos, no realizar tu EMO, no comunicar los resultados, incumplimiento con tu documentación y registros obligatorios, que ya lo habíamos visto en una de las clases, no tener tu plan de seguridad o incumplirlo, no hacer tus 4 capacitaciones mínimas al año, incumplimiento de alguna disposición de seguridad que deriva un riesgo grave de la seguridad y salud, que ahorita vamos a ver cuáles, no contar con medidas para primeros auxilios o contra incendios, no tienes botiquines, no tienes extintores, no tener tu representante de los trabajadores, o sea, no sacar tu comité, no contar con pólizas TTR estando obligado, eso también implica una infracción grave. Ya les había compartido el anexo de cuáles son las actividades de alto riesgo. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar incumplimiento de disposiciones de seguridad que derivan a un riesgo grave, te das cuenta, obviamente pues estos son sancionados como infracción grave, y falta de orden y limpieza, que pueden desencadenar también a un riesgo grave. Entonces, eso también se considera para una infracción grave. Y la infracción muy grave, aquí tenemos también incumplimientos a normas específicas de los de embarazo y lactancia y trabajadores con discapacidad o los menores de edad. Designar a trabajadores a puestos a los que no son compatibles, derivando en riesgos graves. Que te decía, sale un trabajador observado en tu EMO por sobrepeso, no puede hacer trabajo en altura y lo mandas a hacer trabajo en altura y te encuentran, infracción muy grave. No cumplir con la confidencialidad de los exámenes médicos, compartir los resultados con personas a quienes nada que ver con ellos los resultados. Superar los límites de exposición a agentes contaminantes, no tener un sistema de gestión de seguridad, no contar con un RIS,
incumplimientos de disposiciones y estos sí ocasionaron un accidente, o sea que determinan que en su investigación de SUNAFIL ocurrió un accidente y este accidente fue porque no se cumplieron con las medidas de seguridad, te ponen de frente la infracción muy grave, te coronan como insubsanable porque el accidente ocurrió, no lo puedes cambiar. Y por último, obstrucciones a la labor inspectora. No los dejas entrar, como te tocan la puerta, señores, somos una fil, venimos a hacer una inspección, no, aquí no hay empresa, han cambiado de dirección, no, esto es casa, aquí no lo puedo dejar pasar porque no han sacado cita, es muy grave. O de repente los dejas pasar y dice, muy bien, deme el plan de seguridad, deme el hiper, deme la política. No le puedo dar, es información privada de la empresa. No, yo no sé dónde estará, no, ¿a quién le habrán dado? No, yo no sé nada. O te piden que venga el comité para hablar con ellos, no pueden venir porque están trabajando, ellos no pueden venir, no, conmigo hable, conmigo, nada. Te ponen una sanción y la incumples, como que te clausuran el local y vas y lo abres como si nada, o ya amenazar o coaccionar a los inspectores, ¿no? Que tú no sabes con quién te estás metiendo, yo tengo conocidos, tu jefe es mi amigo, yo conozco al ministro, etcétera, etcétera, ya ese tipo de cosas también son consideradas infracciones muy graves. Hay que tener muy en cuenta esto, pues, para evitar incurrir en ellos. Bien, entonces, con eso yo estaría llegando prácticamente al final del curso. Espero que te haya servido, espero que el poquito que hemos podido compartir lo puedas aplicar. Recuerda que es muy importante el cumplimiento en seguridad, no solamente por las sanciones, sino porque es obligatorio y porque ya hemos visto que ayuda a justamente proteger a tus trabajadores y aún así siempre también recuérdale a tu empleador que existe no solamente una sanción administrativa económica por parte con el tema de incumplimiento, sino también hay sanciones penales, ¿cierto? El decreto de urgencia 044-2019 de diciembre de ese año modificó el artículo 168 168A del Código Penal, en el cual se ha establecido que un empleador que infrinja la ley de seguridad, estando obligado, puede tener prisión entre 1 a 4 años. Si a causa de esos incumplimientos o esa inobservancia en seguridad muere un trabajador, incluso si no es un trabajador propio, sino un contratista o un proveedor de servicios o un tercero, 4 a 8 años de prisión. Y si no fallece, pero tiene una lesión grave, de 3 a 6 años de prisión. Y ya el año pasado, en septiembre, ha sido sentenciado un empleador justamente por el fallecimiento de uno de sus trabajadores. Evitemos tener que llegar a esos extremos. Hagamos siempre actividad preventiva. Yo te recomiendo bastante que constantemente estés buscando nueva información, buscando formas de mejorar la seguridad dentro de lo que sea posible, contando también con los recursos de la empresa y la participación de todos, porque la seguridad es tarea de todos principalmente, no solamente de los profesionistas. Todos debemos procurar nuestra propia protección y también la protección de nuestros compañeros. ¿De acuerdo? Espero que puedas seguirte capacitando con ITEC, espero que puedas acceder al certificado también, estoy seguro que te va a ayudar mucho. Y bueno, ahora sí estoy llegando al final de la clase del día de hoy y al final de nuestro curso. Si alguien tiene alguna otra pregunta adicional que quisiera hacer, por favor, señorita Sandra, si me apoya confirmando que los micrófonos de todos estén disponibles para que puedan hacer sus preguntas. ¿Alguien alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Se ha entendido? ¿Algo más que quieran saber? Por favor, siéntanse en plena libertad. Espero que te haya ido bien en tu examen también. Gracias, muchas gracias, Eloy. Espero que te sirva realmente.